Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Buenas, ¿qué tal, profe? Bien, bien. Bueno, a ver. Hoy iniciamos entonces con nuestras presentaciones. El grupo uno está, estás Diana. Diana, ¿están todos tus compañeros? Sí, profe, creo que sí están todas. Todas. Bueno. Bueno, cuando ustedes dispongan, podemos iniciar. No sé si compartís pantalla. Sí, yo comparto, profe. Ah, bueno, perfecto. Ahí se puede ver Sí, súper. cuando las chicas quieran más. Y si ustedes ya están todos, ustedes son dueños del escenario ahora. Yo puedo empezar si quieren. Te cedo la palabra, Ana. Está bien. Entonces, ya les pido disculpa antes porque yo estoy con la laringitis, entonces mi voz está más o menos, a veces no sale bien, pero por eso no más. Nuestro trabajo es sobre la evaluación y sus principales funcionalidades. Los alumnos que componen son Fátima, Delcy, Ana, que soy yo, y Fabiana. Bueno, introducción. La evaluación educativa, especialmente la evaluación de los aprendizajes, es una área de investigación que está constantemente cambiando. Entonces, de un tiempo hacia acá, siempre se va cambiando de acuerdo a unas cosas que siempre están pensando que vale la pena o no, que vamos a hablar eh, próximamente con el trabajo. Y ese trabajo es bueno para reflexionarmos también qué es la evaluación. Puede pasar, sin problema. Entonces, ¿qué es la evaluación al final? Entonces, de forma general, podemos decir que este término es una palabra muy abrangente. Tiene muchos usos, utilidades, ¿verdad? Muchas veces en la educación, pero puede ser utilizada en otras maneras también. Entonces no es solo para una evaluación de educativa y eso, pero prácticamente quiere decir para valorar, determinar algún valor de algo. Y ahí tenemos la clasificación de conceptos, que es importante tenemos en cuenta porque hay algunas palabras que se confunden mucho. Entonces, la evaluación, la calificación y la medida son conceptos fundamentales y que es crucial distinguirlos antes de abordar cualquier contenido relacionado con la evaluación. Yo voy a empezar por la medida que está allá abajo, que se refiere a la extensión y o cuantificación de algo, pero sin determinar sus valores. Es literal, solo para medir realmente la extensión o cuantificar. Ya la calificación, que es muchísimo utilizada en los colegios, es cuando vamos a valorar, por ejemplo, en un examen nomás. Entonces vamos a hacer un examen y nos vamos a valorar con una nota, ¿verdad? De 1 a 10, por ejemplo, o de 1 a 5. Pero solo van a evaluar eso lo que nos están poniendo el examen. Entonces no es muy abrangente. Nos van a evaluar de acuerdo con una hoja, vamos a decir, ¿verdad? Y ya la evaluación no. La evaluación ya es algo mayor. Lo que vemos ahora es que ya no es más solo hacer un examen, ya está la nota. Le llamamos incluso de proceso. Y ahí evaluamos un proceso de cómo se porta ese alumno, cómo sus actividades y además de su nota del examen. Es todo algo mucho más abrangente que una calificación. Ahí puede pasar.
Entonces, ¿cómo se caracteriza la evaluación? Es un proceso que implica la recogida de información con una posterior interpretación. Como yo estaba diciendo, al invés de vamos evaluar un examen nomás, vamos recoger informaciones suponiendo este alumno y a ver qué tal se porta, qué tal maneja las cosas y vamos a utilizar todo ese contexto para hacer una evaluación. No debe estar reducida a conocimiento, que es como yo estoy diciendo, para no hacer un examen nomás y ahí si el alumno se va bien, ya quiere decir que sabe lo suficiente. S- Tiene que ser más abrangente y flexible, o sea, debe adaptarse a las diversas poblaciones. Entonces, tenemos que tener en cuenta quién estamos evaluando, qué queremos evaluar con eso y nos adaptar también, cómo vamos a evaluar eso de la mejor manera. Sí. Después. El ámbito de la evaluación. Entonces, tradicionalmente, la evaluación se enfocaba principalmente en el rendimiento de los alumnos, motivada por críticas a la eficacia de las escuelas públicas y la necesidad de rendición de cuentas debido a grande inversión en educación, los ámbitos se extendieron. Entonces, justamente eso. Antes se evaluaban una cosa y no estaban progrediendo, porque es muy fácil que un alumno estudie 2 días antes del examen, saque una nota y eso no quiere decir que está bien o que no está bien en algo. No es justo que eso nomás sirva para evaluar un alumno. Entonces, las cosas se han cambiado durante el tiempo y ahora ya tenemos ese concepto de evaluación mucho más abrangente, ¿verdad? Y a respecto de la evaluación y la promoción. Entonces, la toma de decisiones sobre la promoción generalmente es responsabilidad de los profesores. Entonces, diariamente ellos traen tareas cuando se considera que ha alcanzado un nivel de conocimiento, promueve al alumno. Entonces, puede ser un factor motivador en la educación. Cuando se conduce a decisiones de promoción positivas, entonces, antiguamente podría ser que esa evaluación se tomaba de manera un poco mala, que los alumnos tenían miedo, pero en ese proceso de hacer tareas y ayudando a los alumnos a que se incentive, tipo, se hace bien la tarea, se va a promocionar. Nos ayuda también a incentivar el alumno para que haga las tareas, que hagan los trabajos, que hagan las cosas bien, porque tiene una manera de recompensar también al alumno que está haciendo bien las cosas. Entonces puede ser un factor motivador, de acuerdo con ese respecto, hablando sobre eso, ¿verdad? Y eso más, para pasar. Y ahora paso la palabra también a mis compañeros. Bien. Gracias, Ana. Ahora le toca a Fabiana. Bueno, voy a hablar sobre los tipos de evaluación que, según su finalidad y función, que subdivide en función formativa y sumativa. A formativa se utiliza principalmente como una estrategia de mejora continua en los procesos educativos, que se enfoca en ayudar y mejorar los procesos en cursos para alcanzar las metas u objetivos previstos. Y la función sumativa se aplica principalmente en las evaluaciones de productos educativos, es decir, en proceso finalizado con resultados concretos y evaluables. Y la evaluación sumativa no tiene como objetivo modificar o mejorar el objetivo de evolución, sino simplemente determinar su valía en función del uso previsto posteriormente. También, según su extensión, que se subdivide en evaluación global y parcial. La global, este enfoque busca abarcar todos los componentes o dimensiones de un objetivo de evaluación, ya sea un alumno, un centro educativo, un programa, etc. Considerar el objetivo de evaluación de manera holística como una totalidad inter- interconectada donde cualquier cambio en un componente afecta al resto.
Y en la evaluación parcial, este enfoque se centra en el estudio o valoración de componentes específicos o dimensiones de un objetivo de evaluación, como un centro educativo, un programa educativo o el rendimiento de un alumno. También, según los agentes evaluadores, que se subdivide en evaluación interna y ay, perdón, interna y externa. La interna, que se realiza y promovida por los miembros de un centro educativo, puede distinguir tres tipos de evaluaciones internas: a autoevaluación, a heteroevaluación y a coevaluación. Que a autoevaluación, los evaluadores son las mismas personas que están siendo evaluadas, como un alumno que evalúa su propio rendimiento o un centro educativo que evalúa su propio funcionamiento. La heteroevaluación, que es la evaluación que se realiza por personas distintas a las que están siendo evaluadas, como cuando el consejo escolar evalúa al claustro del profesor. Y coevaluación, que implica que el sujetos o grupos se evalúan mutuamente como alumnos y profesores evaluados entre sí, o equipos directivos y el consejo escolar, evaluando alternativamente. Y a evaluación externa, que ocurre cuando agentes externos al centro educativo o programas evalúan su funcionamiento. También tiene según el momento de aplicación, que es evaluación inicial, procesual y final. El inicial se lleva a cabo de inicio del curso académico, la implementación de un programa educativo o el funcionamiento de una institución escolar. La evaluación procesual implica valorar de manera contínua y sistémica el funcionamiento de un centro educativo o programa educativo, el proceso de aprendizaje de un alumno o la eficiencia de un profesor. Y a evaluación final se realiza al concluir un período de tiempo designado para aprendizaje, un programa, un trabajo, un curso escolar, o alcanzar ciertos objetivos. Y también, para finalizar, segundo el criterio de comparación, que se subdivide en autorreferencias y heterorreferencias. Las autorreferencias se comparan los objetivos de evaluación con sí mismo, considerando sus propias capacidades, interés, metas propuestas, tiempo y esfuerzo invertidos y aprendizajes previos. Y la heterorreferencia se subdivide en criterios, evaluación criterial y evaluación normativa. Que la criterial se comprueba el objetivo de evaluación con los objetivos previamente establecidos o con patrones de realización específicos. Y a normativa se compara el objetivo de evaluación con el nivel general de un grupo normativo, como otros alumnos, centros, programas o profesores. Puede pasar. Buenas noches para todos. Yo soy Delcy. A mí me corresponde hablar sobre instrumentos y técnicas de evaluación. Y primeramente vamos a definir lo que son los instrumentos, que pedagógicamente hablando es lo que es para medir los objetivos alcanzados, además de las competencias y habilidades de los estudiantes. Además, permite detectar hasta qué punto el docente ha conseguido lograr sus objetivos en clase, así como la mejora de los procesos educativos. Se llaman instrumentos a las distintas herramientas
reales, concretas, y existen diferentes tipos, que son los cuestionarios. Y los cuestionarios, por ejemplo, pueden ser cuestionarios abiertos, cerrados, las fichas de indagación, fichas gráficas, reflexiones personales o autoevaluaciones, formularios, dinámicas de contraste de experiencia, supervisión y observación externa, como algunos estaban ya mencionando, ¿verdad? Y la revisión entre pares, que entre los mismos alumnos puedan hacer una revisión y ver entonces los instrumentos que se está utilizando. Esta herramienta es indispensable durante todo el proceso de aprendizaje y enseñanza y se caracteriza justamente para detectar las primeras instancias, las necesidades de un estudiante, crear un mecanismo personalizado para la correcta ejecución del proceso y ayuda al profesor a descubrir si es necesario reforzar, ¿verdad?, algunos contenidos para lograr así entonces llegar al alumno. Logra la medida mucho más exacta y los objetivos alcanzados. Las técnicas de evaluación pueden ser no formales, formales y semiformales. Las no formales son las observaciones espontáneas, conversaciones, diálogos, preguntas de exploración que generalmente se hacen en las clases. Las semiformales ya son ejercicios, prácticas realizadas en clases, tareas realizadas fuera de la clase. Y las formales son las observaciones sistemáticas, pruebas o exámenes y las pruebas de ejecución. Entonces, las técnicas no formales, como ya mencionamos, ¿verdad?, están las técnicas y los instrumentos. Los instrumentos deben evacuar el aprendizaje significativo y que contiene un conjunto estructurado de ítems los cuales posibilitan la obtención de la información deseada. Las técnicas son los conjuntos de acciones que conducen, ¿verdad?, para que se pueda obtener la información relevante sobre lo que se aprendió, lo que el estudiante aprendió. Esas son todas las acciones que hacen. La profesora va a medir si es que aprendimos, ya sea con preguntas concretas, a través de exposiciones, a través de cuestionarios, y los instrumentos lo constituye ya el soporte físico, lo que queda como evidencia, ya sean las grabaciones de las clases, los trabajos prácticos, las entregas en físico, que están todas las informaciones sobre lo que se aprendió, lo que aprendió el estudiante. Contiene conjuntos estructurados de ítems, los cuales posibilitan la obtención, ¿verdad?, de las informaciones deseadas. A continuación presentamos algunas técnicas con sus respectivos instrumentos de evaluación. Observación sistemática, análisis de las producciones de los alumnos, intercambios orales de los alumnos, que son exposiciones, entrevistas, diálogo, debate, los exámenes orales y las pruebas específicas. Es muy importante la evaluación desde dos ámbitos, porque el diagnóstico o inicial, que sirve para comprender el punto de partida de los sujetos que van a hacer proceso educativo. Este ámbito brinda información sobre la etapa educativa anterior o de haberla, sobre un nivel académico básico en distintas etapas de la vida ciudadana, y la formativa procesual, que sirve para comprender qué tan fructífero fue el proceso educativo, qué tan idóneos son los mecanismos, qué tan convenientes son sus herramientas y, en conclusión, de qué manera estamos pensando la educación y, por lo tanto, de qué nuevos modos podemos repensarla. Esos son los dos, por eso son importantes la evaluación educativa. Bueno, ahora vamos a ver un videíto que habla sobre técnicas e instrumentos para evaluar.
Bueno, esos serían algunos ejemplos de lo que estuvo hablándonos la compañera Delcy. Y para poder llevar a cabo todos estos tipos de evaluaciones, instrumentos y técnicas, también tenemos que hablar sobre el reglamento de la evaluación y sus principales fundamentos. La orientación académica y formativa se basa en las políticas, políticas educativas que están escritas dentro de los reglamentos del Ministerio de Educación y Ciencia, que busca contribuir al pleno desarrollo personal de los alumnos. ¿Qué quiere decir eso? Que los principios fundamentales de la propuesta pedagógica se centran en la integralidad de los alumnos y en la dignidad de las personas humanas con el fin de que se conviertan en agentes de cambio para construir una sociedad mucho más justa. La compañera nos estuvo hablando de qué es una evaluación y los distintos tipos. Yo les voy a hablar más de lo que es la evaluación en el proceso del aprendizaje. La evaluación del aprendizaje utiliza una amplia gama de métodos y herramientas que estuvimos viendo para poder medir el nivel del conocimiento y las competencias de los educandos, generalmente mediante su rendimiento y para comprender los procesos y contextos que permiten o obstaculizan sus procesos y sus logros. Yo les quiero mostrar un poco de lo que es la evaluación para el aprendizaje.
Podemos definir que en general la enseñanza-aprendizaje y la evaluación tiene tres propósitos fundamentales: recopilar la información respecto al proceso evaluado, analizar dicha información obtenida para obtener conclusiones y definir así los logros alcanzados y también los logros no alcanzados para poder así retroalimentar el proceso o mejorar nuestras técnicas de enseñanza. Es por eso que la evaluación tiene etapas y esas etapas están comprendidas por todo lo que ya habían mencionado mis compañeras, que primeramente hacemos la identificación de criterios e indicadores, que son, una vez que tengamos los objetivos bien definidos, a esos objetivos le ponemos criterios e indicadores, el cual se recopilan en base a técnicas e instrumentos que se utilizan para la recolección posterior de la información y el registro de las mismas, y de esa manera obtener el resultado, el cual nos va a permitir la emisión de un juicio o la valoración o calificación del objeto evaluado. Y a través de esta emisión de juicio vamos a hacer la toma de decisiones para decidir si es necesario una retroalimentación o mejorar nuestras técnicas de enseñanza en las etapas de evaluación. Las etapas de evaluación tienen seis principios, perdón, fundamentales, que son el principio de la integridad, el principio de la continuidad, el principio de la individualidad, el principio de cientificidad, el principio de diferencialidad y el principio de finalidad. Este primero se trata de una parte esencial del proceso educativo y abarca todos sus aspectos, desde las capacidades y contenidos hasta los resultados obtenidos para determinar su efectividad. El principio de continuidad, sin embargo, es un proceso continuo que se lleva a cabo de manera constante para orientar y mejorar tanto el labor del docente como el aprendizaje del alumno. Tenemos los principios de individualidad, que se consideran las diferentes individualidades de los educandos, tomando en cuenta las aportaciones de disciplinas como la psicología educativa. Tenemos los principios de cientificidad, la cual la evaluación se basa en aspectos objetivos, reales y verdaderos, guiados por los principios de las ciencias. Y por último, tenemos los principios de diferencialidad. La evaluación utiliza una variedad de medios y actividades para desarrollar tanto aspectos formativos como informativos en los alumnos de manera equitativa. Por último y no menos importante, los principios de finalidad, que se centran en los objetivos educativos previamente establecidos como un punto principal del proceso evaluativo. En síntesis, ¿qué se evalúa? Se evalúa el proceso de los participantes en los objetivos de aprendizaje propuestos en términos de capacidades y competencias en todas las dimensiones de persona. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad debemos evaluar las actitudes, los valores, las normas, tanto personales y también así como sociales. Y todo esto a través de los instrumentos, técnicas y procedimientos. Todo esto está regulado por una serie de políticas, como había mencionado. En caso de nuestro país, ¿verdad? Las calificaciones se expresan de forma numérica en una escala del 1 al 5, con un decimal que será redondeado si es 0,5 o superior, y con un mínimo de aprobación del 60%. Se establecen calificaciones parciales, semestrales y finales. También hay evaluaciones diferenciadas. ¿Qué quiere decir? Los alumnos que presentan algún impedimento para cursar en forma regular asignaturas o actividades de aprendizaje serán evaluados de manera diferenciada. Esto nos dice que ningún alumno que no asiste regularmente a clase puede acceder a esta modalidad.
se requiere un informe de un psicopedagogo o otro profesional del área de educación que contenga un diagnóstico de la dificultad del alumno, así como los tratamientos y procedimientos recomendados. También existen las situaciones especiales que pueden ser la inasistencia justificada a prueba. Esto quiere decir que los alumnos que falten por razones válidas podrán rendir de nuevo una evaluación en la fecha asignada por el docente. Las inasistencias injustificadas a la evaluación. Los alumnos ausentes injustificadamente rendirán una nueva evaluación al final del semestre, abarcando todos los contenidos. Tenemos la ausencia prolongada y justificada a prueba. Si la ausencia excede el 50% del semestre, el alumno rendirá pruebas especiales al término del semestre o al comienzo del siguiente, con los contenidos mínimos exigidos. Tenemos la incorporación durante el año lectivo, que se reconocen las calificaciones parciales y de proceso de otros establecimientos ajustándoles a las exigencias internas, los cierres anticipados semestre o año escolar, que se permite cierre anticipado por razones justificadas como certificado médico o traslado familiar o por razones laborales. No puse en la diapositiva, pero no menos importante, que son las asistencias. Como todos sabemos, los alumnos que hayan asistido al menos el 85% de las clases se puede autorizar a secciones por razones de salud u otras justificadas. Para concluir, podemos decir que la evaluación es un instrumento de gran apoyo en el cual nos permite recolectar información acerca de cómo un estudiante alcanza aprendizaje durante un tiempo determinado. Encontramos diferentes tipos de evaluación, como mencionamos, que son la evaluación diagnóstica, que se utiliza al iniciar un periodo académico, la evaluación formativa, que establece el ajuste, y aquí van incluidas los heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación, mientras que también está la más utilizada, que es la evaluación sumativa, que sirve para evaluar los procesos ya terminados, y estas pueden ser escritas y orales. Muchas gracias. Bien. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, en cual el grupo pueda eh, evacuar, estamos a disposición de ustedes. Sí, a ver, ¿alguna compañera o compañero que esté dentro del ámbito educativo? Le voy a hacer una pregunta. Este tema que presentaron ustedes es súper interesante. Detallaron súper bien lo que es la evaluación en su sentido más amplio, porque no solamente mencionaron qué es evaluación, sino qué evaluar, a quién evaluar y cómo evaluar, ¿verdad? Entonces yo tengo una pregunta para los compañeros. ¿De qué manera o a ver, tomemos un ejemplo de una clase? ¿Cómo vamos a evaluar? ¿A quiénes vamos a evaluar? ¿Y en qué tiempo lo vamos a evaluar? A ver, no recuerdo, a ver, está Celia. Sí, estás. Buenas noches, Celia. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros, compañeras. ¿Cómo están, compañeros? Sí, tenemos varios compañeros nuevos también. Bien, Celia, te voy a hacer la pregunta. Vos estás en una clase, supongamos que estás de ética ciudadana. ¿Ya tuviste esa clase? Sí, ya. Bien, dame un tema. ¿Qué instrumento de evaluación utilizarías?
Podría ser la autoestima. ¿Y cómo vas a evaluar? Eso está dentro de ética ciudadana. Puede ser también los valores. Un valor específico que podamos desarrollar o un tema específico de ética ciudadana, ¿cuál podría ser? eh, Podría ser la responsabilidad. Sí, bien. ¿Cómo desarrollas la clase y cómo la evalúas? Y nosotros nos manejamos con informaciones, ¿verdad? Mm, Presentamos, así como estamos acostumbrados nosotros, investigamos, ¿verdad? El concepto. En, en este caso vamos a hablar de la responsabilidad, el significado de responsabilidad, y le vamos a dar algunos ejemplos a los alumnos, algunos casos, y ellos van a ir, ¿cómo te voy a decir? Ellos van a ir diciendo o reconociendo si hay o no hay responsabilidad, debatiendo los temas, los puntos sobre el tema de la responsabilidad a través de casos. Sí, y otro punto importante también cuando nosotros vamos a abordar un tema, la delimitación, ¿verdad? Porque cuando nosotros hablamos de responsabilidad, hay diferentes tipos de responsabilidad. Responsabilidad social, responsabilidad individual, responsabilidad emocional, responsabilidad afectiva, ¿sí? Entonces, cuando nosotros planteamos este tipo de casos y el estudio de caso es una técnica súper favorable para nuestros estudiantes hoy. ¿Por qué? Porque permite analizar una situación real y no solamente quedarnos en el análisis, sino también buscar alternativas de solución. A través de este desarrollo de clases, como mencionaban las compañeras, presentar siempre los indicadores de evaluación es fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros al desarrollar las clases tenemos que tener un fin, ¿verdad? Tenemos que saber qué es lo que queremos lograr, qué es lo que vamos a evaluar. Bien, entonces presentamos, primeramente partimos siempre de la parte diagnóstica. ¿Qué sabemos de responsabilidad? ¿Qué es responsabilidad para ustedes? Vamos construyendo a través de la conocida técnica también que se llama lluvia de ideas, ¿sí? A través de palabras claves vamos construyendo un significado. Luego que ya tengamos ese concepto construido por ellos, bueno, presentamos, hacemos una comparación de lo que es la construcción en aula y presentamos en contrapartida un concepto o una definición de un autor específico. Entonces vamos notando también qué se sabe y qué no se sabe, ¿sí? Dentro de una pequeña acción que pareciera así no tan significativa, vamos construyendo grandes aprendizajes. Eso tenemos que saber. A partir de que el alumno te dice una palabra, quiere decir que algo está sabiendo o algo no está sabiendo. Entonces nuestra tarea es ir mostrando cuál es el camino correcto a través de esa comparación. Ah, bueno, esto es lo que ustedes saben, no va a estar tan errado, pero lo vamos a ir mostrando y moldeando hasta que el aprendizaje sea concreto y sea correcto. Bien, ahora, cuando ya presentaste toda tu dinámica, la técnica de enseñanza, ellos tienen que aprender. Y luego vamos trabajando con esos indicadores de evaluación o de medición, si va a ser con fines de puntuación, y eso ellos tienen que conocer. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Identificar el concepto de responsabilidad. Dar ejemplos sobre responsabilidad. Encontrar alternativas de solución para la situación planteada. Finalizar en el tiempo establecido, dar a conocer opiniones con respeto. O sea, todos esos indicadores tienen que estar preestablecidos al momento de desarrollar la clase, ¿sí? Bien,
Gracias, Celia. Quiero mencionar algunos puntos importantes. Como les decía, mencionaron varios puntos muy relevantes que están relacionados con la evaluación en términos generales. Eh, Iniciaba Ana diciendo que la evaluación, eh, dos palabras claves, cambios y flexibilidad. Cuando nosotros vemos también la evaluación solamente con fines de puntuación, nosotros llegamos a un momento en el que los alumnos decían, ¿cuántos puntos vale? Así, esa era la frase. ¿Cuántos puntos vale? ¿No vale ningún punto? Entonces, nadie hacía la tarea. Decime si no es así, corregime, Elena. Así mismo es, profe. Tienes toda la razón. En la gran mayoría de las veces los alumnos no trabajan por el aprendizaje significativo, que es lo que nosotros buscamos, sino que ya muchas veces es más por la parte de proceso de suma de puntajes para poder ir acumulando. Sí, y esa cultura es lo que hay que cambiar. Bueno, desaprender lo aprendido es una tarea sumamente difícil, pero no es imposible. Por eso quería mencionar este ejemplo, porque dijo, Delcy mencionó formas de repensar la evaluación. Es decir, tenemos que ver nuevas formas de enseñar porque nuestros niños tienen nuevas formas de aprender. ¿Sí? Entonces, esos instrumentos, Delcy, que presentaste son tan importantes porque la mayoría de los docentes solamente conocen las conocidas pruebas estándar, que son las pruebas escritas. Entonces, es importante porque clasificaba lo que eran formales, no formales, y no recuerdo la otra, pero eran, sí, te Y están las escucho, formales, semiformales y las no mm, formales. sí, semi no me Están acordaba, sí. sí, las Eh, fichas de indagación, justamente dinámica de contraste de experiencia y todo eso. O sea que en las formales, las pruebas, exámenes, tipo, eso es lo que más se conoce. Después sí, están las tareas realizadas tanto dentro del aula como fuera del aula. Y las conversaciones y diálogos y todo eso también enseñan. Esas son las no formales. Los diálogos que estamos teniendo, o sea que para nosotros era un diálogo, pero es un aprendizaje. Eh, Desde su experiencia o algunas preguntas de exploración, así como qué aprendiste de tal técnica o qué, como la compañera estaba hablando de responsabilidad, por ejemplo. Pero otra vez se debe limitar a qué responsabilidad, como usted está diciendo, ¿verdad? Se sí. aprendió y se va marcando cómo uno piensa y como decimos, ahora los niños vienen con otro chip, ellos te exploran mucho más, ellos se le entra, por ejemplo, con fichas gráficas, con indagación, con dibujos, con eh, más práctica. Sí, porque anteriormente, como decía también Ana decía que no deberíamos centrarnos solamente en la evaluación cuantitativa, porque recordemos siempre, nosotros que somos ya adultos y hemos pasado por un proceso de formación largo y continuo, sabemos que todos queremos tener 5, ¿verdad? Todos queremos tener la calificación máxima, pero muchas veces nosotros dentro del contexto escolar, ya sea escolar básica, educación media y educación superior, como lo estamos nosotros, eh, la calificación no determina mi competencia, ¿sí? Yo puedo tener todos 5, siempre doy este ejemplo de colegas que son doctores en educación, pero en el ámbito de su desempeño, así suena mal lo que voy a decir, pero doy baebe, ¿verdad? Eh, Dentro del ámbito, uno le consulta cuestiones importantes del contexto educativo y no tienen idea. Entonces, ¿qué es lo que realmente determina la competencia de una persona? Es
conocer, obviamente, saber hacer, pero también ser persona. Recordemos que somos cuerpo, mente y espíritu, ¿sí? Entonces, si en algunas partes de eso no tenemos bien desarrollada, bueno, somos capaces, pero no somos muy competentes, ¿sí? Y lo mismo pasa con nuestros niños. Ah, no, ella quiere hacer, hoy tengo una tarea de 5 puntos, hoy no falto, hoy hago, pero mañana estoy evaluando comportamiento, estoy evaluando buenas prácticas. Ah, bueno, no vengo. Ah, no, no hago. Ese tiene punto, no. Entonces, esa cuestión cultural hay que ir cambiando de a poco otra vez. En todo momento aprendemos, eso ellos tienen que saber. Nosotros venimos acá para aprender, para ser buenas personas, hablarles siempre. Siempre digo también esto, en algún momento, cuando terminamos de desarrollar las clases, darnos también un espacio de reflexión con ellos para poder socializar temas sociales actuales. La violencia, hoy por ejemplo, no sé si ustedes llegaron a ver, en todo momento nosotros aprendemos, en todo momento nosotros evaluamos. Hoy vi una noticia de una señora que creo que fue en el contexto escolar, nuevamente, esas personas que estacionan doble fila. Entonces una camioneta estaba mal estacionada, había un enorme cartel que decía no estacionar, la señora estacionó ahí, vino otra persona, creo que le rozó, no sé qué, en qué momento fue, la señora se baja y en lugar de decirle, bueno, sabes que vos estás mal estacionada, ¿será que te puedes poner bien para que pueda pasar? Viene la señora y le raya la camioneta. No sé si vieron. Sí, estuve Bien. justamente mirando Bien, y el- la paciencia. analicemos, sí, te voy a escuchar, Delcy, para que vos me digas nomás tu punto de vista. Si vos estás en la sala de clase y le comentás estas situaciones a tus alumnos, ¿cómo vamos a evaluar esto? Decime, sin fines de calificación, pero ¿cómo abordarías esto? Yo creo que desde las reflexiones personales, o sea, ¿qué harías vos en la situación que se encontraba la señora? Desde desde ese punto, serían unas reflexiones personales de cada alumno. Sí, y decime, desde tu punto de vista, ¿vos qué harías si fueras vos la persona que estaba ahí? Y nosotros en nuestro día a día con situaciones peores nos encontramos y es guiarle a la persona que debe de hacer lo correcto, ¿verdad? El deber ser de las cosas. Creo que la violencia trae más violencia. Dijiste una palabra muy importante, el deber ser. A veces nosotros decimos, ¿por qué? Si yo era, iba a hacer esto. Si yo era, iba a hacer, bueno, conocido es, ¿verdad? Pero no sos vos, pues. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se generan este tipo de situaciones? Insisto otra vez, cuando la compañera hablaba de responsabilidad, en este caso no hay autoconocimiento, no hay autocontrol. Y después nosotros queremos decir, ¿por qué nuestros niños son tan violentos? ¿Por qué el adolescente, en lugar de conversar con el compañero, le clava nomás ya o se va armado y le dispara? Imagínense que esta persona que es adulta tiene estos comportamientos en la calle. ¿Cuál sería su comportamiento dentro de una casa? Si tiene hijos, si tiene nietos, estas vivencias están ocasionando que nuestros niños sean así. Entonces, cuando nosotros hablamos de evaluación, y mencionó también, no recuerdo quién, en todo momento estamos evaluando. Nosotros, desde que llegamos a la sala de clase, somos como somos los influencers de los niños. Ellos nos observan, en todo momento nos están evaluando si vinimos lindas, si vinimos desarregladas, si vinimos tristes, incluso perciben. Entonces, todo es un buen momento para evaluar. Autoevaluarse, hacer esa cuestión de la heteroevaluación con los niños y también esa evaluación externa
que nosotros necesitamos en nuestras instituciones educativas y en todos los ámbitos en los que nos desempeñamos. El sector de blanco también necesita una evaluación interna y una evaluación externa, de manera que los procesos se puedan y se deban mejorar, ¿sí? Entonces, todo esto que se estuvo mencionando hablaba también de una educación integral. Cuando nosotros estamos formando a nuestros niños, insisto, no son solamente conocimientos que nosotros tenemos que construir o ir instalando en ellos, sino también procedimientos, habilidades, destrezas y también ese punto importante que es la parte valorativa. ¿Para qué? Para que seamos personas de bien, que podamos conversar con el otro en lugar de agredirlo. Entonces, todo esto es muy importante. Quiero mencionar también, finalizando ya todo lo que ustedes mencionaron acá, que estos principios que decía ya Dayana al finalizar, que habla de la individualidad, cada niño, cada joven o cada persona adulta aprende de una forma diferente. eh, la importancia que tiene también darle esa continuidad. Bueno, tenemos establecidos estos indicadores, queremos lograr estos objetivos, no se lograron, bueno, establecemos en un periodo de 3, 6, puede ser trimestral, semestral. Si no lo logramos, vemos otras estrategias, reevaluamos nuestros indicadores, vemos nuevas técnicas que podamos implementar con nuestros niños, con nuestros jóvenes, para finalmente lograr un aprendizaje significativo, contextualizado, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que sea realmente funcional para la vida de los niños. Aplicando estos dos principios fundamentales que le agregaría a estos que presentaron, que es el principio de la igualdad a todos, la educación es un derecho universal, y la equidad, ¿verdad? Darle a cada uno lo que necesita. ¿Bien? Súper, profe. Bueno, Estuvo muy quiero, interesante el tema. sí, realmente es muy amplio. Nosotros si vamos a hablar de educación, vamos a ver cada arista, Sí. en todo momento, como siempre le digo a los alumnos, en todo momento somos el reflejo de lo que vivimos en casa, especialmente nuestros niños, y nosotros que somos adultos. Si tenemos algunas cuestiones, algunas heridas de la infancia, también las vamos proyectando a lo largo de la vida, ¿verdad? Probablemente esta señora tiene algunos desórdenes, ¿verdad?, mentales, para ser amables. Entonces, ese manejo de la conducta se ve ahí. Esa falta de conocimiento, de dominio propio, hace que tenga este tipo de reacciones, ¿verdad? Profe, hoy en día muy común también es el ego que tienen las personas. Porque yo tengo esto, pero yo tengo el derecho de esto, y no, no es así. Sí, ese es un buen punto también que los estudiantes tienen que manejar. El tema del derecho, pero también que la Que tienen las obligación. obligaciones. Sí, porque es muy divertido, muy agradable. Yo tengo derecho a, vos no podés hablarme así, vos no podés mirarme así. Pero, ¿y yo? ¿Qué estoy haciendo yo? Recíproco es, ¿verdad? Entonces, eso también se tiene que trabajar en las escuelas. A veces las profesoras, los maestros dicen, ah, no, pero esa no es mi responsabilidad porque la educación, así dicen, la educación viene de la casa. Perfecto, viene de la casa, pero insisto, a veces las instituciones educativas son el único lugar seguro de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Si nosotros nos queremos desligar de toda esa cuestión, entonces, ¿por qué tenemos jóvenes que están adictos, que están deprimidos, incluso algunos se suicidan? ¿Por qué? Porque no tuvo ese hombro amable, ¿verdad? Esa mano amable, mejor dicho, en el hombro que le diga,
no, tranquilo, todo va a estar bien. ¿Verdad? Por más que no esté bien, pero esa contención y esa comprensión que requiere o necesita, no encuentra en ningún lado. Entonces, pasa también por una cuestión de corazón. Ser maestro es un apostolado, me lo dijo una persona muy cercana hace poco, y es así, ¿verdad? Requiere de varios elementos, pero tres elementos son los que yo siempre menciono, que es la vocación, que involucra muchísimos aspectos, la preparación y el corazón, ¿verdad? Si no tenemos esos elementos, creo que no estamos para educar ni para enseñar, porque enseñar y educar también son dos conceptos diferentes. Bien. Bueno, quiero felicitarles a ustedes porque primero luego son el primer grupo. Las compañeras Ana y Fabiana hablan súper bien el español. Siempre es un gusto escucharlas. Y ustedes, Delcy y Dayana, que son nuevas, también veo que se adaptaron rápidamente a la dinámica del grupo y les felicito también por eso. No sé cómo se sintieron ustedes al incorporarse a esta nueva dinámica de trabajo. Bueno, de mi parte, estuve ahí con unos estrés, te voy a decir, porque no, era algo nuevo para mí, ¿verdad? Pero hicimos buen equipo, sobre todas las cosas. Yo armé un grupito y estuvimos hablando ahí, compartiendo, eh, te voy a decir, ideas de cómo podíamos mejorar nuestro trabajo, qué sé yo. En Sí. síntesis, súper bien. Y acordate que aprender requiere nuevas formas de pensar y El nuevas saber no formas de ocupa aprender. espacio, profe. Sí, sí. Y Delcy, Súper bien, profe. Creo que nos adaptamos súper bien. También tratamos de cumplir con todo, no solamente como usted dice, es todos los ítems de evaluación, sino que dar con ejemplos, hacer participar o hablar y estos últimos de las reflexiones personales, grupales, también que nos ayudan y nos hacen crecer tanto como profesionales y como humanos. sí, y yo siempre denomino a los módulos, siempre les llamo espacios de aprendizaje, ¿verdad? Porque a- además de compartir todo este soporte teórico, las experiencias hacen que el contenido sea mucho más enriquecedor, ¿sí? Y otra cosa también que quiero felicitarles, que es la introducción, la inserción de esos videos. Eso no pueden tener audio, Dayana, porque yo varias veces quise hacer y no pude Profe, reproducir el sonido. no te reproducía el sonido cuando yo lo puse. No, a mí no me sonaba, por eso yo estaba leyendo nomás. Yo pensé que era Ah, así. sí, A mí tampoco. sí Ah, tenía audio los videos. sí, Yo tomé como que sí estaba no, una cuestión. Muy interesante, Pero, pero pero solamente que no se reproducía el audio. Pero buenísimo Igual, todo. A mí igual al voy a menos no me compartir salió también el audio, profe. en el grupo los videos por ahí si es que les puede sí, servir o ayudar. yo te quiero, justamente te iba a pedir, normalmente, profe, normalmente nosotros ya tuvimos también varios trabajos así que presentamos con los videos y normalmente la aplicación no permite eh, Una el audio. configuración. Sí, El una ah, audio. configuración que Ujú. yo realmente no me percaté, pero para las próximas vamos sí, a no, no ver hay cómo podemos problema. hacer. Yo estaba leyendo y parecía una niña. Me parecía tan interesante porque yo varias veces quise introducir los videos, pero no. Y A les mí, enviaba a los grupos, enviaba porque no me reproducía el audio. Entonces enviaba. Pero me parece muy interesante la presentación, estuvo súper bien. Introducir esos recursos audiovisuales también hace que
mantengamos el interés, ¿verdad? Porque yo estaba mirando fijamente y al ver es muy diferente que escuchar nomás, ¿verdad? Nosotros tenemos diferentes formas de aprender, algunos somos visuales, yo soy visual, algunos son auditivos, entonces Memoria da. fotográfica. Sí, tengo eso, sí. Soy visual, bueno, entonces vi así y esa parte que decía representaciones gráficas me pareció sumamente interesante, ¿verdad? Todo El el video, tiempo, sí, de hecho la descripción donde hablaba, ¿verdad? Sobre las representaciones gráficas, que son diferentes técnicas y a través de esas técnicas podemos utilizar diferentes instrumentos. instrumentos, sí, se complementaban los instrumentos Sí. con cada técnica y nos decía que en una técnica podríamos utilizar varios instrumentos. Y en la otra parte que hablaba de la evaluación, por ejemplo, hacía mucha referencia a lo que es el docente y los alumnos, que los alumnos pueden tener diversas formas de llegar a un mismo objetivo y nosotros como docentes tenemos que evaluar esos tipos de instrumentos o técnicas que le podemos brindar a los alumnos para que puedan lograr ciertos objetivos. Como sabemos, no todos tenemos el mismo pensamiento, la misma capacidad de aprendizaje o demás, ¿verdad? Entonces, eso hacía mucho énfasis en que el camino puede ser mucho más amplio el recorrido, pero nosotros tenemos que lograr ciertos objetivos. Sí, Es lo que nos decía el así. video. Y Sí, yo, sí, yo vi los caminitos, ¿verdad? Y interpreté nomás el dibujo, pero sí es así, ¿verdad? Tenemos un objetivo, pero diferentes formas de llegar a ese objetivo. Bien, entonces, una vez más les felicito. Compartí conmigo tus videos, por favor, Dayana. Entonces sí, profe, te comparto. voy a hacer la presentación y voy a enviar los videos de manera que todos los compañeros, también los compañeros que están ausentes, puedan visualizar, ¿sí? El conocimiento hay que compartirlo. Recuerden eso. Profe, una consulta. Sí, También el tema, la información van a compartir también, profe, porque está buenísimo todo lo que expusieron los compañeros y las compañeras. sí. Sí, sí. Bueno, los contenidos yo comparto ya casi al finalizar el módulo, porque todos los contenidos que están desarrollando, que desarrollé yo al principio, luego las presentaciones de los grupos, eso, en base a eso nosotros hacemos nuestro examen final, que son 40 puntos. Entonces, sí o sí, nosotros compartimos en el grupo todas las presentaciones escritas, ¿sí? Sí, profe, muchísimas Bien, entonces nos vemos, nos encontramos nuevamente el día de mañana a las 19 horas puntualmente. Un gusto compartir con ustedes esta clase. Dale, muchas gracias, profe. hasta Tengas buenas mañana. noches. Gracias, profe. Gracias, igualmente. Buenas noches, profe. Buenas noches.